Bueno, tenemos en el estudio a un convecino nuevejuliense, ya conocido con ustedes, que hace poco estuvo aquí hablando por los madrugadores, que es Jorge Guerrieri. Bienvenido, Jorge. Buen día, buen día. Que nos trae una visita especial para los oyentes, para 9 de julio y para los oyentes. Te invito a que vos mismo hagas la presentación. Sí, o sea, primero un agradecimiento a nuestra madre, diría yo, porque vivir el reencuentro con Juan Carlos Moreno, uno de los que iniciaron el trabajo en el Colegio San Agustín, es algo que de alguna manera ya emociona a nosotros, más que todo, que somos los primeros alumnos del colegio. Y bueno, me pareció lindo que ya esta noche estuvimos cenando con varios exalumnos y bueno, a todos nos moviliza la presencia de él. Es un agradecimiento que haya venido para Argentina en una escapadita que se ha hecho. Y bueno, un poco te lo dejo un poco que nos cuente un poco esto, esos años que él estuvo acá cuando arrancó el colegio y todo lo que a lo mejor nosotros lo sabemos porque lo tenemos adentro, todo lo que nos regaló en sus ideas, en su trabajo, en un montón de cosas que nos fortificaron humanamente y básicamente nos hicieron mucho más accesible, porque un poco el objetivo de la vida es ser feliz. Así es. Bueno, ellos han marcado un rumbo en el 9 de julio. Nos mostró caminos importantes. Nos mostraron caminos altos. Juan Carlos Moreno, conjuntamente con Aspe, Lorenzo Aspe, recientemente fallecido, estaba en Junín, con Fermín R. Fernández, con el padre Rojo, si mal no recuerdo el nombre, y un señor Rivas, el otro marianista Rivas, los 5, estos integrantes de la congregación marianista que tenían un alto sentido de espiritualidad y eran marianos, bueno, formaron hace 55 años el Colegio San Agustín. Bienvenido y un gusto tenerlo hoy aquí en Despertate. Muchas gracias. ¿Me faltó alguno de los nombres? Lo que no me acuerdo. No, fuimos 5. No me acuerdo de Rivas. Sí, Manuel Rivas. Era jovencito y sí regresó. Terminó el año aquí y se regresó a España. Bien. Es un pasaje muy... Pero sí, el resto marcaron una huella muy profunda en el colegio y en generaciones, como el caso suyo, en distintas generaciones. Bueno, y por eso Jorge lo recuerda y con aquellos que le conocieron en aquella época, muy jovencitos, adolescentes, pero que rescataron del colegio no solo las enseñanzas, sino que nos abrían la cabeza, nos invitaban a pensar. Permanentemente nos convocaban a pensar. Sí, eso fue muy interesante. Si quieres, iniciamos el recuerdo. Estábamos en Buenos Aires, una congregación marianista dedicada a la educación, formar personas, individuos que, como dijiste, que piensen, que realicen y que piensen un poco también, que sean un poco espirituales, ver ese sentido de la vida. Nos mandan aquí a 9 de julio y para nosotros, sobre todo para mí personalmente, que era joven, tenía 23 años. Qué desafío, ¿Quién los tuviera? Sí, era lindo, por eso fue lindísimo, porque no había nada. O sea, ya claro. En Buenos Aires había un colegio que tenía ya más de 50 años, pero aquí había que empezar a construir todo. Y eso fue un reto muy interesante y como anoche les dije a los antiguos alumnos que nos pudimos reunir, para mí fue un placer y les di las gracias porque me ayudaron a mí también a progresar. De 23 años hubo muchas cosas, tendría defectos como todo joven, pero el contacto con ellos, ese contacto diario, me hizo también a mí crecer como persona humana. Y lo lindo que les dije anoche también es que el marianista, su único objetivo era formar a personas, a seres humanos. Y no teníamos problema de dinero, la comida la teníamos asegurada, la habitación, la cama, no teníamos esposa ni hijos que preocuparnos. Entonces la única preocupación eran los alumnos, 24 horas al día. Claro. Y 300, todo el año. Y eso fue muy interesante
ese era el único objetivo. Y a ello nos dedicamos y, bueno, por los frutos que vemos, algo pudimos sembrar ahí, ¿no? Realizar a estos jóvenes, ayudarlos, y sobre todo el espíritu marianista era fundamentalmente un espíritu de familia cristiana, es decir, familia, unidos, entendiéndose, comprender uno al otro mutuamente y vivir esa vida intensa. Moreno, a lo largo de la vida uno rescata el sentido de la integración, de la socialización, estos puntos que usted está marcando, y conjuntamente con ello el estímulo al deporte, unas cosas que el colegio nos marcó mucho en eso. Tal es así que ustedes mismos integraban los equipos de fútbol conjuntamente con los alumnos, muchos de ustedes. Sí, así es. Empezamos, como te digo, no había nada hecho, y yo veía que los fines de semana, o sea, toda la semana estábamos en la escuela hasta el viernes, y el sábado se me desperdigaban. Claro. Entonces había un club, aquí el otro, el Once Tigres, el Atlético, el otro, se me iban, y perdíamos el contacto hasta regresar otra vez el lunes. Y entonces empecé a informarme cómo es esto de la cuarta y la quinta, con esos grupos de jóvenes que van. Y entonces pensé, ¿por qué no nosotros también, ya que estamos unidos en la escuela, en el colegio, que estemos unidos también el fin de semana? No, y además un semillero muy importante. Así es. De los jugadores en el colegio, en las aulas. Así es. Y entonces pensé entonces eso, bueno, vamos a formar un club, ¿no?, para competir. Solo pensaba en ese momento en los jóvenes, en cuarta y quinta, que eran los alumnos del colegio. Entonces me informé cómo era esto, me dieron, uno de los alumnos tenía un familiar que me pasó del club atlético, tenía la formación, la institución, entonces me prestaron los estatutos, los leí, entonces imité un poco dándole el toque nuestro, que era el espíritu de familia. Eso fue muy importante. O sea que queríamos en ese club que los alumnos o la gente que conocía a San Agustín después siguiera viviendo esa amistad y ese intercambio humano y personal el fin de semana a través del deporte, del fútbol. Me presenté aquí en la liga para el club y les dije que quería formar un club plus San Agustín. Y me dijeron, pero la liga no permite meter la religión en el deporte, así es que eso de San Agustín tendría que buscar otro nombre. Pero justo en ese, no sé, fue esa inspiración que dices que uno está metido en esto, y me dieron la idea y dije, ¿por qué San Lorenzo? ¿Y por qué San Martín? Digo, son santos también, entonces ¿por qué santos ya no son santos? El nombre San Agustín lo mismo, no es el santo, es una institución. Pues sí, tiene usted razón. Y entonces me aceptaron el nombre de San Pero Agustín. qué historia. Esas cosas que estamos descubriendo. Así es. Y entonces, bueno, formé, incluso les ayudé a hacer las fichas, porque tenían que ver los alumnos, ayudé a hacerlas para que aceleraran, para que pudiéramos empezar. Entonces ya en el 64 pudiéramos empezar ya a participar en cuarta y quinta división. Después estaba el problema de no teníamos estadio, no teníamos nada. Entonces justamente con Abel del Fabro, que era entonces presidente de Once Tigres, entonces nos permitían que ellos jugaban un sábado y al siguiente nosotros. Y cuando ellos jugaban fuera, nosotros jugábamos de locales en Once Tigres. No se dio y entonces empezamos a funcionar ahí. Después el equipo, y no teníamos nada, como le digo. Yo había ido al director del colegio, don Agustín Fernández, y entonces le quería presentar todos los planes que tenía de formación, y cuando empecé a hablar, le dije anoche, señor Moreno, mire, usted haga lo que quiera menos pedirme dinero. Entonces tiene libertad para actuar con ellos, pero no me pide. Digo, perfecto. Entonces llamé a la asociación de padres, le dije los planes que quería de este club y me apoyaron completamente. Entonces fui a Buenos Aires a buscar un equipo, pensé algo fuera diferente, que no se asociara a ningún club. A las casacas que estaban vigentes. Exactamente. Entonces elegí el color granate y ahí empezamos y compré un equipo. Y justamente un día nos tocó jugar contra otro equipo, no me acuerdo cuál era. De Agustín, me imaginé por el color. Que tenía el mismo color. Entonces parecido. Íbamos a salir y el árbitro nos dice, oiga, traiga la reserva, las camisetas de reserva, ¿no? Digo, ¿cómo de reserva? Yo no tengo más que esta. Claro, no tengo más que esta. No tenía.
Y entonces felizmente ellos me cedieron su camiseta, que era verde, y así pudimos jugar. Y así me enteré entonces que había que tener 2 equipos. Bueno, o sea, para que vean la formación, todos fuimos aprendiendo de a poquito. Y cuando me iba a jugar ya antes de formar parte de la liga, nos reuníamos para jugar y siempre venía un señor con su hija, que se llamaba Perlo. Siempre se venía detrás del arco nuestro y observaba. Y venía, cada vez se presentaba y nunca me dijo nada. Hasta que me dijeron, oye, es que él fue antiguo jugador y qué sé yo. Entonces le fui y le digo, oye, ¿no me puede ayudar un poco? Porque yo de fútbol técnicamente no sé nada. Digo, yo los agrupo, los animo, pero no sé nada de fútbol. Y entonces sí, con mucho gusto. Entonces todos los viernes por la tarde yo iba a la farmacia que trabajaba él y hacíamos el equipo para el día siguiente. Y ahí aparece el primer director técnico. Así es, fíjese nomás. ¡Qué historia espectacular! Así es. Y después empezamos ese cuarta y quinta, fue extraordinario. Ganamos el primer año en la división quinta, la quinta fue muy linda. Y ahí empezamos también con los menores. Y fue un inicio muy interesante. Ganamos después quinta y cuarta. Salimos que a mí me asustó un poco, porque salimos con las trocas por todo el 9 de julio, gritando campeón, a celebrar y todo eso. Pero la satisfacción fue que pude lograr entonces que la escuela, todo lo que le enseñamos en la escuela, se podía perfeccionar y aplicar después, ¿no? Ese respeto al otro jugador, ese saber jugar no por ganar, sino por divertirse, por la amistad entre los jugadores, que creo que todavía se conserva, que fueron valores que nos interesaba mucho asentar, ¿no?, en la práctica. Así es. Bueno, pasaron 36 minutos de la hora 8. Quien estás escuchando hoy en Despertate es a Juan Carlos Moreno, que es uno de los fundadores del Colegio San Agustín, hace 55 años atrás, mes de marzo. Corríjame si mi memoria me falla. Año 1963, 9 de julio estaba cumpliendo 100 años. Y ustedes impulsan a los alumnos a presentar una carroza en un desfile enorme, para que en el mes de octubre la ciudad de 9 de julio celebró el centenario, que aquellos que peinamos canas, yo no estaba viviendo en 9 de julio, pero lo recuerdo del relato de mis hermanos y de los mayores, fue una fiesta única en 9 de julio, y que el colegio fue protagonista precisamente de una carroza, recordando hechos de la Grecia antigua, de la historia, en la cual participaban todos los alumnos. Así es. Sí, no era de Grecia, era de la invasión, porque justamente los alumnos me animaban, hay que hacer algo, señor Moreno. Yo no tenía ni idea de lo que era esto, carrozas y demás. Y además, como siempre, no teníamos dinero, no sabíamos qué hacer. Entonces me explicaron más o menos cómo iba, y yo me dije, no tenemos ni ideas para hacer una carroza, como me decían, muy especial, muy elaborada. Entonces pensé, bueno, puedo hacer, en lugar de hacer una cosa en una carroza, centrar todo en una carroza, hagamos un espectáculo más o menos teatral. Y entonces pensamos en la invasión árabe de España. Claro, ahí está. Entonces venía, como si saben bien la historia de los árabes, parece ser que entonces el conde Don Julián, su hija, fue violada por el que era entonces el visigodo Don Rodrigo, y entonces ella permite a los árabes que pasaran a España. Entonces eso lo escenificamos. Vino una chica a pedir ayuda a los árabes, y viene entonces la invasión. Y como pensaba que centrar todo nos costaba mucho dinero y no teníamos mucha idea, dije, bueno, vamos a presentar un medio barquito, una vela como símbolo, y después que participe todo el colegio. Siempre la idea esa de familia, de que aquí participamos todos, para lo bueno, para lo malo, juntarnos, elaborar. Y entonces sí, todas las clases fueron como divisiones de los musulmanes que venían. Pero qué interesante. Y después y sin gastar mucho dinero, porque le dije a los me acuerdo, los de sexto grado, por ejemplo, los chiquitos, con apenas algo blanco que parezca una chilaba árabe, y una espada, me acuerdo que era hecha de madera, claro, uno de los padres de madera, ya con eso es suficiente.
Así que entramos así y fue un éxito. Y además lo interesante también es que pusimos la música de Lawrence de Arabia, y entonces esa música linda nos permitió entonces ingresar con ritmo, pasando delante de la tribuna, ¿no? Después, claro, el problema fue después con los premios, porque se confundieron y dieron el segundo premio, pareció que era el primero, y resulta que después vino el primero, que fuimos nosotros, y hubo una pequeña confusión que dio mucho que hablar. Por esa parte no me la contaron. Sí. Bueno, Alberto, saludo a Moreno, felicitaciones, el gran recuerdo, y Agustín no nos dice los apellidos, a lo mejor seguramente fueron exalumnos. Están contentos de escucharlo y revivir aquellos hechos. En todo caso, manden un mensajito, nos dicen el apellido, que seguramente que fueron alumnos de San Agustín, ¿no? Es posible, sí, es posible. Esos primeros alumnos después estaban, aparte de eso, organizábamos siempre cosas culturales. Fue la famosa primera guitarreada que hicimos, eso también me acuerdo, muy interesante, porque pensamos siempre lo mismo, ¿no? Era el alumno viene a la escuela, participa en lo intelectual, en lo religioso también, en lo espiritual, más que religioso, lo espiritual, pero la vida es algo más que todo eso, también es deporte, es música, es fiesta. Entonces organizamos esa primera guitarreada con un miedo enorme, porque era la primera vez que organizaba yo una cosa de tipo en Argentina. A mí siempre, desde que llegué de España, me encantó el folclore argentino. Y en esa época los fronterizos, los chalchaleros, cafrunes, me encantaba. Incluso yo me aprendía las canciones, y después con ellos, cuando íbamos de excursión, siempre cantábamos cosas típicas de acá. Entonces ahí organizamos esa primera guitarreada de Buenos Aires, que conocí a algunos alumnos que eran un pianista y después un dúo que cantaba muy bien. Vinieron en un autobús, trajeron varios artistas, y hicimos una fiesta muy, muy interesante, muy linda, me acuerdo completamente, que creo que empezó a las 9 de la noche, y después terminó a las 11:30, y todavía siguieron los fanáticos, como siempre, cantando cosas folclóricas. Los buenos ya nos fuimos, los viejitos, a retirar a dormir, pero ahí continuó eso hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Bueno, en el comienzo de la presentación a Juan Carlos Moreno, yo les decía que el Colegio San Agustín fue pionero en muchos hechos de la vida cotidiana para 9 de julio, y a través de su relato se va abonando que fueron pioneros, y siempre como avanzado, ¿no? Y aquellos que pasamos por las aulas del colegio, yo en una época estuve pupilo también, que fue una de las primeras cosas que ustedes pusieron en marcha al año siguiente, si mal no recuerdo. De entrada, desde el inicio. Desde marzo del 63. Tuve 24 pupilos el primer año. El primer año. Sí. Sí, era interesante porque ya se corrió la idea de que íbamos a abrir este colegio, y de la provincia vinieron varios. Sí, de toda la zona y del distrito. De todo el distrito, así es. Tal cual. Así es. Sí, y entonces ahí pasábamos, por eso le decía, lo interesante nuestro es que dedicados completamente a ellos, las 24 horas pasábamos. O sea, desayunábamos juntos, íbamos a las clases, estudiaban por la tarde, por la noche igual, y así hasta bueno, y toda la formación de estos niños estaban al frente de ustedes, los marianistas. Así es. No había una delegación, entonces tenían un mensaje muy fuerte desde la formación y la espiritualidad también, y este sentido de familia, ¿no? Así es, exactamente. Y después estaba también la parte espiritual, digamos, religiosa, había que ir haciendo de a poquito. Y me acuerdo de los primeros ejercicios espirituales que fuimos a los toldos. Eso fue también muy lindo, la primera experiencia, que fue simplemente un viernes y un sábado, apenas 2 días creo que era, porque ellos no aguantaban más de 2 días ahí retirados, sin la vida de 9 de julio. Y ahí pasamos 2 días muy interesantes también, y aparte de lo anecdótico en las comidas, comer en silencio, estaban los frailes, comíamos con ellos, una mesa, me acuerdo, en el comedor de ellos, una mesa en el centro, y rodeado de frailes, y el silencio, y después el famoso queso
queso de los toldos, que eso les encantaba. Así que la oración y el queso, eso fueron fundamentales en claro, esos retiros espirituales. En ese momento los quesos eran de los holandeses, los vecinos de ellos. Sí, todavía bueno, no habían empezado la industrialización del queso. Sí, era de una familia que estaba atrás del colegio, que era en realidad lo que hicieron famoso al lugar, los quesos de los holandeses. Después vino la industrialización por parte de la congregación del colegio. Pero los famosos eran de los holandeses, que todo el mundo iba por los holandeses, que eran vecinos de ellos. Lo recuerda todo el mundo de la región. Bueno, cuántas anécdotas que nos está recordando Juan Carlos Moreno en esta charla hoy aquí en Despertate. Bueno, y Moreno hoy, de aquellos 55 años atrás, marianista en 9 de julio, ¿qué mensaje en el tiempo es el que nos puede ir dejando, más allá de habernos marcado ese camino y de la vida misma, ¿no? Yo creo, insisto, en el sentido de familia, que todo lo que implica la familia, que es conocerse, que es respetarse y que es amarse, digo, las 3 cosas fundamentales, ¿no? Y a ellos le decía a los antiguos alumnos, me encanta, por ejemplo, anoche que estuvieran, algunos hacía tiempo que nos habían visto, que se reunieran por una idea de amigos, reunirse, ayudarse, colaborar, respetarse siempre, pero seguir siendo seres humanos vivos, que hay que avanzar en la vida, sobre todo hoy día con tantos problemas que hay en el mundo, por lo menos sentir ese afecto de los hermanos. Dicen que uno de los grandes problemas va a ser la soledad en el aspecto humano de las personas hoy día. Entonces esa amistad entre los seres humanos es una cosa que hay que fomentar mucho, y que mejor que alumnos que han vivido 3, 4, 5, 8 años juntos, que después continúen, no todos los días, pero que continúen haciendo fructificar toda esa relación. Muy interesante. Bueno, en el mundo, en algunas regiones se marcan como muchas diferencias. Acá se utiliza la palabra grieta desde hace tiempo, pero diferencias así marcadas. Y hoy la Argentina está precisamente pasando un momento social particular por estas diferencias, que otros países la han sabido superar, se han reencontrado, entre ellos España, con todo lo que han vivido, y ha sido precisamente superador de esto, ¿no? Si ustedes recuerdan la historia de los marianistas, allá en los comienzos, y al poco tiempo, en el año 36, si mal no recuerdo, algunos sacerdotes, por el hecho de ser sacerdotes marianistas, le dieron muerte. Así es, sí, eso fue en España la guerra tristemente, por eso mismo, guerra civil española, así es, sí. Y había un señor, recuerdo un señor Ochoa, porque después vino un Ochoa que no sé si eran familiares o no, pero que era de aquella época, sí, recordando la historia de los marianistas, y otros sacerdotes que ahora no los tengo en la memoria. Y esto ha habido un camino de saber superarlo, por encima de las diferencias, el reencuentro y crecer. Yo siempre digo una frase todos los días que le digo a los oyentes: crecer no significa cumplir años, y tenemos que aprender eso. Si no, estaríamos listos, ¿no? Como se dice aquí. Sería muy triste, porque envejeceríamos y no crecimos. Sí, bueno, insistía también a los alumnos el sentido de disfrutar la vida. Nos estaba comentando disfrutar el estudio, Digo, estudiar, por ejemplo, insistía, estudiar no es por estudiar y pasar un examen y para tener buena nota, sino para enriquecerse personalmente, claro, para disfrutar, digo, la vida, disfrutar anoche la amistad, disfrutar cada comida, disfrutar cada día. Es muy interesante que insiste, y no decir, bueno, veremos mañana, la semana próxima, el mes próximo va a ser. No, ya hoy día, ¿no? Disfrutar la vida cada día. Eso es muy interesante que todos nosotros hagamos ese esfuerzo para vivir la vida intensamente cada día. Después, el mañana, Dios dirá, carpe diem, ¿no? Hace poco, 9 de julio, hace unos años atrás, se formó un grupo de varones que rezan todos los sábados en la catedral, se llaman los madrugadores. Así es. Este movimiento vino desde Chile, está en otros lugares también de Argentina, pero en América Latina aparece en Chile y se va expandiendo. Y está en otras regiones también de Europa, como una costumbre sana desde hombres, sin mirar condición de ninguna naturaleza, la oración que los hermana. Y hace pocas horas este grupo llevó adelante
un gesto solidario muy fuerte, permitir que aquellas familias que están pasando un momento difícil tengan un alimento en la mesa de la Navidad. El trabajo mancomunado de todo el grupo se disfrutó enormemente. Jorge Guerrieri, que está acá presente, fue uno de los artífices precisamente con el grupo. Se disfrutó, había que ver la sonrisa permanente del grupo, de la alegría de que se iba cumpliendo con el objetivo, permanentemente. Se hizo desde este medio de la transmisión, sirvió de medio precisamente, de vehículo para un fin superador, y cuando pasan las horas vamos descubriendo que ese hecho gana en dimensión, en trascendencia por lo alcanzado. Y rescato esto que está diciendo Moreno, le hablo a los oyentes, este sentido de disfrute, se disfrutó el momento, la participación, del dar. Había una monja que nos dijo la importancia del dar, la alegría del brindarse. Y esto es lo que se dio. Se vivió así, Jorge, ¿no? Sí, sí, bueno, es un poco el espíritu, ¿no?, que uno fue rescatando en todos estos años. Anoche, fíjate vos, tanto nos regaló Juan Carlos que anoche Héctor Zavala le decía señor, porque nosotros a los maestros, hoy le dicen los profes, no, nosotros señor. Claro, tal cual, era así. Y bueno, tenía un amigo que cada vez que le decía señor me decía, no, pará, que el señor está en el cielo. Decía. Pero bueno, un poco eso, ¿viste? Acordarnos de esos pequeños detalles. Bueno, Bringas a veces salía con eso, ¿no? Fernando Bringas. Un poco es todo, creo que ese disfrutar, ese querer hacer, y bueno, uno de alguna manera en la vida, creo que hemos recibido todo esto de los marianistas. Siempre lo he dicho en otras oportunidades, siempre le agradezco a mis padres, ¿no?, que se han tomado la decisión de haberme mandado a educar con los marianistas. O sea, realmente hoy pensar que yo siempre sigo estando con los marianistas, porque estuve de alumno, estuve de padre y estoy de abuelo y sigo estando. O sea, el colegio te sigue dando cada vez más cosas. Es cuestión de saberla buscar dentro de eso. Esa es la comunidad que realmente nos ha regalado. En muchas familias pasa esto que vos estás mencionando, ¿no? Fueron alumnos, después enviaron a sus hijos y impulsan hoy a sus nietos a través de sus hijos. Porque el espíritu de educación, como insisto, siempre fueron pioneros en muchas cosas. El espíritu que nos han marcado ha sido altamente enriquecedor en todo. Yo recuerdo las clases de religión, que lo que se nos hablaba eran de los temas coyunturales, y a partir del tema coyuntural se nos iba dando el sentido cristiano, el sentido de la vida, el sentido altruista, enriquecedor. Cuando uno, adolescente o muy joven, sobre todo adolescente, pensaba que íbamos a escuchar, no sé, o teología, o alguien que no iba a rezar, y por el contrario, el mensaje era de vida. Así es. Y era esto que estamos charlando en este momento. No cumplir leyes, sino mandamientos y reglas, sino al revés, vivir el cristianismo, que es eso, es amor, ¿no? Uno que se dice, parece palabra vana hoy día, eso de amor, pero es eso, esa amistad, esa comprensión, ese respeto, ese querer al otro por lo que es y sentir eso es el cristianismo puro. Ese. Sí, aceptarlo. Por eso yo decía hace un rato que nos cuesta a nosotros, ¿no? Yo a veces digo, hace 21 siglos Jesús dijo amaos los unos a los otros, y todavía nos cuesta aceptarnos. Y 21 siglos de enseñanza. y todavía nos cuesta a veces aceptarnos. Así que este mensaje que nos está dejando hoy en el programa a los oyentes y a nosotros, me parece que es para una vez más desde San Agustín abrirnos la cabeza. Claro, que no hay que buscar complicaciones en la vida, no es complicaciones, es la sencillez, ¿no?, de conocer al otro y de amarlo y quererlo, ¿no?, y aceptarlo como es, que es muy importante hoy día, es aceptarlo y luchar contra esa soledad, el gran problema hoy día, ¿no? Que hay tanta gente. Bueno, pero a veces soledad no solo de estar solo, puede estar uno acompañado de mucha gente. Anoche, por ejemplo, no había soledad, éramos no sé cuánto, éramos 20, 30, y había esa comprensión, ese respeto, uno veía al otro a los ojos y sentía que había una afinidad, ¿no? Correcto.
sentir humano, ahí no entraba religión. Y hoy ve grupos de personas que están todos unidos en el tiki-tiki, digo yo, en relación a los celulares y el ruidito que hace, están en el mismo espacio, pero ni se miran a los ojos y está cada uno en lo suyo, como autista. Así, hay una tradición suiza, yo después estuve viviendo y trabajando mucho tiempo en Suiza, una tradición suiza de que cuando se brinda, un festejo X, al brindar se levanta la copa y se mira a los ojos de la otra persona. Ay, qué linda es eso. Y por supuesto. Porque ahí estás transmitiendo todo, los ojos, el espejo del alma que nos decían. Y ahí transmites todo ese sentimiento y una felicidad. No hay que hacer ningún gesto más, no hay que hablar. Es esa expresión, ese mirarse y comprenderse. Es una maravilla. Y bueno, la fuerza de los gestores y de la mirada, ¿no? Así es. Que la gente se conecta muchas veces en aeropuertos, en lugares donde no se conocen, que están en tránsito, y la fuerza de la mirada y algo le llamó la atención uno del otro. Y hoy con este tema de los celulares, la tablet y demás, rompemos esa comunicación tan trascendente y tan humana. Sí, es horrible. Es horrible. Menos mal que, por ejemplo, en un partido de fútbol uno está jugando y no tiene el celular al mano. Casi no. Yo sigo, pobre árbitro. Sí, por eso. Menos mal. Mire, por lo menos ahí no hay ese problema. Pero las clases, yo sigo dando clases ahora en la universidad en San Antonio y sí, ahí veo... Perdón, oyentes les digo, Juan Carlos Moreno está en Texas en este momento, está hablando de San Antonio precisamente, y está dando clases en la universidad. ¿Y qué tema? El problema del celular. Sí, obviamente. Yo le digo, de entrada, le digo, no quiero eso. Le digo, yo vengo aquí a gusto, vengo a darme a ustedes, mi interés es que ustedes crezcan, no me comparen con el celular, digo, es una batalla, el celular o yo, digo, si quieren celular, váyanse fuera. Pero es una afición ya terrible ¿Y cuáles son los temas o la materia que se brinda? Es literatura. Bien. Literatura española, literatura latinoamericana, cultura hispana, cultura de América Latina, o sea que siempre, y cada trimestre se cambia el tema, entonces eso me permite seguir activo y es un encanto poder seguir transmitiendo a los alumnos, ¿no? Lo que uno ha aprendido en la vida y la experiencia, que siempre es muy interesante transmitírsela a los demás. Bueno, San Agustín armó una biblioteca precisamente con obras de literatura y con muchas obras me viene ahora a la memoria Alfonso Paso, por citar algunos, y tantos otros. ¿Por qué lo traigo a cuenta de esto? Porque el 9 de julio, hace muchos años, armó un grupo desde Cáritas de teatro, en lo cual cada mes de agosto, se llama Agosto Todo Teatro, nos brindan una obra que es costumbrista, casi todas tienen la misma temática, y esta raíz que impulsaron ustedes en el colegio. Vuelvo al tema pioneros, y viene de ahí mucho de la temática, adaptada, le hacen alguna corrección. Hay un señor, Eduardo Bonoldi, que hace algunas correcciones a los libretos y le pone la tónica vigente, lo enriquece mucho más, desde la picaresca, desde las costumbres, y tienen un éxito total. Y son todos actores, entre comillas vocacionales, pues son verdaderos actores vocacionales, que está cada uno trabajando en lo suyo, pero que se brindan para el espectáculo para ese mes de agosto, perdón. Y se hace algo altamente enriquecedor. Y yo muchas veces les recuerdo que todo eso lo había leído yo en la biblioteca de San Agustín. Y les digo, vayan a San Agustín, que tienen que tener todavía eso. Justamente esos primeros libros, me acuerdo ahora que fuimos, no había nada, por supuesto, y fuimos a buscarlo a Bransen, porque los modernistas tenían un colegio de formación en Bransen y lo cerraron, lo pasaron a Buenos Aires. Entonces yo me dije, oye, todos los libros que hay en la biblioteca no se va a perder, y como no tenemos nada, fuimos, me acuerdo además que pedimos al padre del Fabro, Abel del Fabro, nos prestó una troca y fuimos a buscar los libros, los trajimos y así empezó la biblioteca de San Antonio, San Antonio, de San Agustín. Y me acuerdo las primeras clases que pasé, los libros, que dije, bueno, fuimos a la biblioteca, cada uno eligió un libro, les mostraba cómo, y estaban muertos de risa, porque claro, los libros de literatura española del siglo de oro, leer a
leer a Cervantes, la obra de teatro Lope de Vega, estaba muerto de risa. Y este español, bueno, ese es el español que ha evolucionado después, y fue esa primera impresión, me acuerdo, fue muy interesante para alumnos que nunca habían leído nada de literatura, ¿no? De literatura española. Fue muy emocionante eso, descubrir ahí en la base del libro, ¿no? Cosa que hoy día se pierde ya, como tú dices, con estos medios modernos, pero todavía el libro, ojearlo, ahí empezó a desafiar. Y otra cosa que les decía, disfruten leyendo. Digo, no es leer porque me tienen que hacer después el resumen y la crítica del libro. No, lean para disfrutar, gocen la lectura, ¿no? Esas palabras nuevas que no, a uno se reía, ¿y qué significa esto? Claro. Bueno, pues así aprende la vida y ves lo que pensaba en esa época, la evolución de la lengua, que es muy interesante también. Todo eso, que sea un gozo, un placer, no una obligación. Pero qué interesante, ¿eh? Gracias, Jorge, por este aporte hoy a los oyentes. Nada que agradecer. Jorge me lo dijo hace varios días atrás, me dijo, estás por venir, me dice. Y anoche me sorprendió gratamente, así que muchísimas gracias. Hago público también este agradecimiento. Señor Moreno, me acuerdo, sí, señor Bringa, señor Moreno, señor Fernández. Era el señor, como Ochoa mismo. Ochoa. Sí, Ochoa. No hace mucho estuve con ambos, con Ochoa hace mucho, y Bringa, que estuvo hace un tiempo acá también de paso. Agosto del año pasado estuvo. Claro, estuvo. No, sí, el año pasado. Que estuve con él. Y me lo había cruzado en Madrid, cerca de la plaza de hace años, cuando me había ido a vivir un tiempo a España, así que me lo encontré en Madrid. Y bueno, y ahí con su familia, con su hijo en crecimiento y demás, pero manteniendo siempre el mismo espíritu marianista y este sentido de familia, ¿no? Que parte un poco de la esencia. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, por darnos esta alegría de enriquecer a los oyentes de este espíritu con el que se formó hace 55 años el Colegio San Agustín y que sigue en ese mismo camino, en esa misma brecha de confraternidad, de integración, de solidaridad, de aprender disfrutando, y no como un padecimiento, sino por el contrario, de disfrute. Si nos enseñasen el juego, y desde el juego el aprendizaje, nos engancharíamos mucho más desde chicos. Pero pues, tenés que estudiar, entonces ya la cosa es... En cambio, si nos dijeran, che, tenemos que ir a jugar a... Así es, esa fue la primera impresión. Además, algunos padres comentaban al inicio de, mi hijo dice, qué milagro, me asusto porque ahora se quiere quedar allá, se quiere quedar en la escuela, termina las clases en lugar de regresar. ¿Y por qué no regresaste? No, quedamos jugando. Ese es el espíritu lindo, de claro, que la escuela sea prolongación de la familia, y en lo que quisimos insistir. Y yo, antes de terminar, quiero agradecer entonces esta invitación también, y quiero agradecer, como les dije anoche, a los alumnos, porque ellos me ayudaron también a mí a formarme, a crecer interiormente, espiritualmente y humanamente, y eso no siempre, porque a veces uno encuentra, sé de muchos profesores que han tenido muchos problemas con alumnos, disputas. Para mí fue todo perfecto, fue muy bien, hubo un entendimiento rápido entre alumnos y yo y los alumnos, y eso me ayudó a mí también a crecer, y nunca lo olvidaré. La prueba es que aquí, después de 50 y pico de años, todavía estoy aquí recordando con ellos y disfruto como anoche ese encuentro con ellos. Muchas gracias. No, al contrario. Y yo voy a insistir en una convocatoria que le voy a hacer al Club San Agustín, que tiene que elegir el nombre del estadio, y a lo mejor puede ser el nombre Moreno o el nombre Manrique, porque fueron los pioneros del estímulo y del impulso al deporte. Yo había cosas que no conocía de Moreno, me estoy enterando ahora de esto, y siempre dije, che, pero recuerden a Manrique, claro que, pero ahí me faltaba ese eslabón, no el eslabón perdido, un eslabón para atrás. Lo que pasa es que hay que tener más ánimo, ¿no? No, pero si es bueno o es malo. No, pero algunas cosas de la historia del colegio las he leído a lo largo de la vida, no estando en el colegio, sino las cosas estas, como contaba este episodio de algunos sacerdotes que por el solo hecho de ser sacerdotes marianistas le quitaron la vida. Impensado,
porque ayudaban a crecer y abrir la cabeza en una España muy particular, y en hechos dolorosos, como una guerra civil. Como fue eso, que gracias a Dios la han sabido superar, y ojalá muchos países imitemos esos comportamientos para poder crecer. Y bueno, y saber las cosas que han existido, que no son buenas, pero tampoco estar todos los días recordando lo que no se pudo, sino mirando la esperanza. Y ojalá que nosotros como país también lo aprendamos y vivamos. Así que a los integrantes del Club San Agustín los invito a que reflexionen, porque ese predio necesita precisamente dar un nombre en reconocimiento a estos pioneros que pusieron en marcha un colegio que crece, enriquece y se multiplica.